Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes desde los montes de los valles del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, conectados con ustedes desde esta parte del planeta a las naciones que se conectan con nosotros. Un abrazo absolutamente grande y lleno del poder del Ruaj, porque hay un tiempo que estamos viviendo muy especial a nivel planeta. Bien sabemos que las negociaciones que pasaron, ¿no es cierto?, de la semana anterior frente al cese del fuego entre Irán e Israel no funcionó como se esperaba, claramente. Ustedes bien saben lo que ministramos el Shabbat anterior y claramente esto puede ser que va a tener que tener un desenlace absolutamente distinto a lo que todos esperan, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos esperando ver qué es lo que el Ruach HaKodesh va a hacer también con nuestros hermanos que están en Israel y que hoy tienen una posibilidad extraordinaria y maravillosa para poder mostrar el poder que sigue existiendo, vigente en medio de quienes son los Talmidim de Yeshua HaMashiach. Hoy con mayor fuerza hay que estar trabajando justamente para poder extender el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, en medio justamente del momento difícil que está viviendo nuestra nación allá en Israel. Entonces, amados, los instamos para que oren también por los espíritus, justamente por las vidas de nuestros hermanos que están allá en Israel y claramente están experimentando momentos sumamente difíciles, ¿no es cierto?, dentro de esta guerra multidisciplinaria, entendiendo que están tocando territorios tanto en Irán, en el Yemen. ¿Para qué hablamos de lo que pasó con Hezbollah, lo que está pasando con justamente, en este caso particular, con Hamas, que fue lo que de alguna forma produjo un estallido desde el 7 de octubre del 2023? Ya llevamos mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, bien sabemos el por qué están ocurriendo también estas cosas. Ustedes bien ya lo saben. El Shabbat anterior revisamos justamente cuáles fueron las declaraciones que el pueblo hizo justamente cuando estaba Pilato mostrando a Mashiach y considerando que él no tenía ninguna culpa, que estaba absolutamente puro y que claramente era un justo. Ellos dijeron claramente que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, o nuestros hijos, que es lo que dice, ¿no es cierto?, la Escritura. Entonces, vemos que esto claramente va a tener unas consecuencias que son de largo aliento y bueno, estamos claramente sí en un final de los tiempos. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles claramente que tenemos nuestros libros de estudio. El primero, que es imperdible porque lo tiene que tener usted para poder tener el gran angular y un camino derechito, ¿no es cierto?, bien ordenado con respecto a lo que viene siendo la creación del planeta, la creación de la raza humana, todo lo que implica la transgresión, la formación del pueblo de Israel, el pueblo que formó el Padre justamente para Él y claramente para poder gobernar conjuntamente con Él todo el planeta y también el universo, quienes son justamente los escogidos del Padre, que tienen los tres códigos, las tres simientes, las simientes del Padre, porque recuerde que hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Elohim, la simiente de Abraham por causa de la emuná y claramente pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Todo eso que aparece claramente en el Tanaj completo y también en el Brit Hadashah, todo eso está en un gran resumen que se llama Conociendo la Vida Eterna, que usted ya lo conoce, y luego, dentro de todo lo que ya hemos estudiado y cosas que están dentro claramente del Tanaj y de las Escrituras, tenemos este libro de estudio también con 17 temas sumamente profundos que los va a hacer ver más claramente lo que hoy día estamos viviendo y lo que ha de venir también. Porque bien sabemos que está todo ya un escenario geopolítico, entre político, social, económico, está todo hecho una juguera, por decirlo de alguna manera, y claramente el enemigo se ha encargado de que así sea para que después él pueda llegar como un gran Señor a producir una mediación de shalom, de paz entre las naciones que están en contra de Israel y claramente poder tener la autoridad para poder y el carisma para poder reconstruir claramente el tercer templo sobre la plataforma que dejó establecida justamente en su época Salomón. Posteriormente, Tito, ¿no es cierto?, en el año 70 destruye Jerusalén y el templo, el segundo templo, y ahora está todo, los israelitas que no han reconocido a Mashiach, ¿no es cierto?, a Yeshua HaMashiach, están esperando que supuestamente el Mashiach de ellos va a reconstruir este tercer templo, y bueno, ya lo hemos revisado en las Escrituras, cartas
¿cómo se llama?, proféticas claramente de parte de Rab Shaul, donde nos muestra claramente todo lo que va a ocurrir, está por ocurrir en el caso claramente cuando se manifieste el anti-Mashiach o el falso Mashiach. Y bueno, dentro de todas las cosas que están ocurriendo hoy día en Medio Oriente, y de algo que claramente afecta a nivel internacional, con todo lo que implica el tema del petróleo, etcétera, tenemos que entender que todas las cosas que ya nosotros hemos revisado vienen por una consecuencia, ¿no es cierto? La vida y la muerte, ¿no es cierto?, está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice, ¿no es cierto?, el libro de Proverbios, Salomón, y eso fue justamente lo que ocurrió cuando ellos declararon esa maldición. Israel declara esa maldición sobre ellos y sus generaciones. Ahora hay algo que yo no sé si usted lo sabe o lo entiende, de que hay un propósito también de que existan, entre comillas, enemigos o estas, por decirlo de alguna manera, etnias o colonias, ¿no es cierto?, de otras naciones, por decirlo de alguna forma, cerca o en medio de Israel. No sé si usted me está entendiendo a lo que quiero llegar. Puesto que si revisamos nosotros el libro de Josué, nos damos cuenta que hay varias ciudades que no fueron conquistadas en su época. Y al avanzar del tiempo nos estamos dando cuenta, cuando estamos revisando las escrituras, de que claramente esas naciones quedaron con un propósito dentro del territorio de Israel. Hoy día está pasando algo claramente muy similar, porque tenemos a lo que vendría siendo los palestinos dentro claramente del territorio israelí, el cual claramente fue dispersado, ¿no es cierto?, en el año 70, con la última dispersión que nosotros podríamos llamarlo la diáspora romana, ¿no es cierto? Y después que en la nación de Israel quedó con un porcentaje altísimo de ausencia de israelitas, porque siempre hubo israelitas, no en la proporción de lo que implicaría como representantes de la nación, un remanente, por decirlo de alguna manera. Claramente empezaron los árabes a tomar esos territorios que nosotros conocemos hoy día, a los cuales hoy día se les conoce como los palestinos, puesto que usted ya sabe que en el año 135 Adriano cambia el nombre, ¿no es cierto?, del territorio de Israel por Filistea. Y Filistea, ¿no es cierto?, en latín se le nombraba, o se le decía, ¿no es cierto?, con Palisteum, en latín. Y luego, cuando aparece la administración británica, después de la ocupación de los otomanos, ¿no es cierto?, en este caso del Imperio Turco, que eran islámicos, ¿no es cierto?, se le conoce el nombre como de Palistium a Palestine, y luego a lo que nosotros conocemos como Palestina. Ahora, recordemos que la palabra filisteo significa invasor en el hebreo. Por lo tanto, los palestinos son técnicamente invasores. Ahora, el punto es lo siguiente: vamos a entender hoy día cuál vendría siendo el propósito de los enemigos de Israel. Porque sí, amado, nada es casualidad, nada es el azar, nada es porque quedó así. No, hay un propósito que es celestial por parte del Padre, para que los enemigos de Israel quedaran, o bien las naciones en su época, con respecto, hablamos de Josué, quedaran dentro, ¿no es cierto?, del territorio cual nosotros conocemos que es la tierra prometida. Hoy día esto ha llegado a otros niveles, a una gran escala. Ya hay fallecidos dentro del territorio de Israel, claramente también en el territorio de Irán, sin dejar de lado lo que todavía sigue ocurriendo en Gaza, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar justamente las Escrituras para poder entender también el por qué el Padre permitió que no fuesen barridos literalmente todas las naciones que tenían que haber sido desaparecidas en su época cuando estaba Josué a cargo. Y para eso vamos a revisar el libro de Jueces, que viene justamente después de Josué. Tenemos los 5 libros que corresponden a la Torá, ¿no es cierto?, de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, de Barim, y luego entramos al libro de Josué y luego el libro de Jueces, Josué, Jueces. Y ahí vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a revisar algunas cosas que están escritas y que vamos a ver, wow. O sea, esto tiene un propósito, por supuesto que sí, como lo acabo de decir. Y hay 2 grandes propósitos que los vamos a revisar hoy día para que podamos entender justamente también qué es lo que está ocurriendo con respecto a lo que está pasando en este momento en Medio Oriente. Bueno, dice en el capítulo 2 del libro de Jueces, en el verso 1, dice claramente así: el malaj de Yahweh. Pregunto, ¿usted sabe cuál es el malaj de Yahweh que es el príncipe
o el principado que está a cargo de Israel, el cual se encargó desde Misraim hasta hoy día de estar guardando Israel? ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el principado, el príncipe que está a cargo de resguardar a Israel? Miguel, en el hebreo Micael. ¿Qué significa Micael? ¿Quién como Elohim? Mica, ¿quién como el Elohim? ¿Quién como Elohim? Ya es Miguel traducido al español o al tema occidental. El Malaj de Yahweh, en este caso Micael, ¿no es cierto? Dice así: subió de Gilgal a Bohim y dijo: yo los saqué de Misraim y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo. Estamos hablando que es el representante del Padre, y es por eso que habla en primera persona. Recordemos que el Padre dijo claramente que este malaj, este ángel, no iba a permitirle absolutamente nada a nadie, y que si él llegara alguno de ellos a transgredir la Torá, él iba a ser implacable frente al castigo de esas personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían que tenerle mucho temor a ese malaj, porque ese malaj llevaba el nombre, ¿no es cierto?, del Padre. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que es nada casualidad todo lo que estamos leyendo, y hay que entender, como está escrito, ¿no es cierto?, lo que ya fue antedicho, y por lo mismo esto se nos va ordenando y se nos va claramente clarificando todo lo que viene siendo justamente estos tiempos que estamos viviendo, que no son muy diferentes a los tiempos pasados. Ahora, vuelvo a repetir, el malaj de Yahweh subió de Gilgal a Bohim y dijo: yo los saqué de Misraim y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar. Mas ustedes no han atendido a mi voz, dice el malaj, ya dice el ángel. Ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, claramente a los enemigos, ¿no es cierto?, sino que serán azotes para sus costados y sus dioses les serán tropezadero. Cuando el malaj de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Bohim, claramente lo mismo que vemos arriba en el verso 1. Y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. Bohim, ¿qué significa Bohim? Llorando. Eso significa Bohim. Entonces ellos subieron de claramente Gilgal a Llorando, que se llama el territorio donde justamente ocurre este tema. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde saco yo que es el nombre de Miguel o de Micael, ¿no es cierto?, el príncipe, ¿no es cierto?, o el malaj que está a cargo de Israel? Para eso podemos ir rápidamente a Daniel capítulo 10, verso 21, cuando justamente está Daniel esperando una respuesta, ¿no es cierto?, a una oración. Y eso viene en la respuesta, pero se tarda 21 días esa respuesta. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, en Daniel capítulo 10, verso 21, dice así: pero yo te declararé, dice el ángel, ¿no es cierto?, a Daniel, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, contra esta lucha espiritual que estaba teniendo justamente este ángel, ¿no es cierto?, sino Micael, su príncipe. Ahí está el nombre justamente y la revelación de quién es el ángel que guarda a Israel. El ángel o el malaj, el principado, el príncipe que guarda a Israel es Micael. Lo vuelvo a repetir, Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, contra los enemigos, ¿no es cierto?, contra los principados de las tinieblas, sino Micael, su príncipe. Entonces, ahí usted puede entender que cuando estamos hablando que el ángel del Eterno, el ángel que va delante de Israel, ¿quién era? Micael. ¿Quién como Elohim? Ahora, seguimos avanzando, ya vamos más o menos claro en relación a por qué estamos viendo que quedan naciones, ¿no es cierto?, en el territorio de Israel, quedan naciones. Verso 6. Estamos hablando de Jueces capítulo 2. Seguimos en verso 6.
Pero ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido, es decir, obedecido a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahweh que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. A los 110 años Josué muere. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaash. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, esa generación falleció. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Mitzraim, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. ¿Se da cuenta? Algo que ya había dicho justamente el Malaj anterior. ¿Se fija? Lo que había ya dicho, había declarado al principio de lo que estamos leyendo, miren lo que ocurrió posterior, ¿no es cierto? Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot, que estamos hablando ahí, la diosa que vendría siendo la reina del cielo, la femenina. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Es decir, cuando el pueblo de Israel, el padre sabía lo que iba a ocurrir, lo iban a dejar, él usaba a estas naciones y a todas las personas, digamos las naciones que están alrededor, para usarlos como castigo, por decirlo de alguna forma, en contra de los rebeldes de sus hijos de Israel. Entonces, ahí tenemos claramente una de las consecuencias, uno de los propósitos por los cuales el Padre también deja en medio del territorio a estas naciones, porque esas mismas naciones después le iban a hacer un dolor de cabeza a Israel. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia, de su transgresión a la voluntad del Padre, es decir, la transgresión de la Torá. Y seguimos avanzando al capítulo siguiente, Jueces capítulo 3, miren el verso 1 en adelante lo que también dice, porque recordemos que dije que van a haber dos propósitos principales por los cuales efectivamente encontramos enemigos para Israel. Estas pues son las naciones, estoy leyendo Jueces capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel. Ya lo vimos, ¿no es cierto? A todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Voy a seguir leyendo, pero quiero hacer una detención acá. Usted se puede dar cuenta que hay dos propósitos, y aquí están clarísimos. Uno es para probar a Israel. Si se portan bien, caminan en Torá, no hay ningún problema, van a andar en Shalom. Pero si ustedes llegan a transgredir justamente mi voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y por consecuencia de eso hay bendición para ustedes, no va a haber ningún problema. Pero si te llegan a transgredir, voy a usar a esta misma gente, a estas mismas naciones, para que les sean un dolor de cabeza. Y claramente ya lo hemos visto en lo que estábamos recién leyendo. Pero también algo que el Padre iba a usar era estas mismas naciones para que las generaciones que no habían experimentado la guerra también estuviesen al día y tomaran justamente algún tipo de conocimiento ancestral para poder justamente mantenerse vigentes en lo que implica estar justamente preparado para la guerra. Entonces eran también estas naciones enemigas entrenamiento para los hijos de Israel, para que se mantuvieran siempre al día con respecto a todo tipo de estrategia militar y estuvieran siempre vigentes para justamente resguardar a Israel. Entonces, usted se puede dar cuenta de lo que ya ministramos la semana anterior. Estamos hablando de una nación que tiene 3.500 años de experiencia militar y claramente por eso hoy día sigue siendo y va a ser siempre, ¿no es cierto?, una
punta de lanza, con tecnología de punta y con todas las cosas que son reveladas claramente para ellos, porque ellos claramente, nuestra nación es la nación formada por el Padre, somos los escogidos, y claramente ahí va a haber mucha revelación y mucha inteligencia militar para poder hacer cosas inexplicables que hasta hoy día yo creo que muchas naciones se preguntan cómo lo han hecho. Y voy a ir rápido a algo que pasó hace unos meses atrás, cuando explotaron en todo el territorio del Líbano, a los que pertenecían justamente a los terroristas de Hezbollah, los celulares que ya no eran smartphones, no eran de teléfonos con tecnología, sino que volvieron a los teléfonos análogos, porque claramente para que nadie pudiera interceptar tecnológicamente los mensajes de texto que se podrían mandar entre ellos a causa de la inteligencia de los teléfonos nuevos. Entonces, ellos buscaron teléfonos antiguos, compraron esos teléfonos antiguos que eran análogos, no digitales, para poder comunicarse entre ellos, para hacer toda su estrategia de guerra en contra de Israel. Y usted bien sabe lo que ocurrió. Explotaron todos los que habían comprado. La pregunta, ¿cómo es posible eso? Bueno, solamente la inteligencia israelí puede lograr hacer algo tan increíble, porque claramente el Padre está de nuestro lado. Sigo avanzando. Entonces, en el verso 3, Jueces 3, verso 3, sigo avanzando. Los 5 príncipes de los filisteos, ¿se acuerdan que habíamos visto eso hace un tiempo atrás? Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, miren, ya, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían los mitzvot, los mandamientos de Yahweh que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Algo que no estaba permitido. Estaba escrito claramente en la Torá que no había que mezclarse claramente con las naciones vecinas, con nadie, para mantener una raza pura. Y eso usted lo puede revisar claramente, si usted quiere, en Éxodo capítulo 34, verso 11, leo lo que está escrito en la ley. Guárdate de hacer alianza, brit, alianza, matrimonios, pactos, ¿no es cierto?, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, que viene siendo otra diosa femenina. Anteriormente había visto Astaroth, ¿no es cierto? Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Se pueden dar cuenta que todo mal? Y aquí es por lo mismo que el Padre usa estas naciones enemigas que hoy día están a la vista y lo estamos viendo por televisión, ¿no es cierto?, para justamente llamarle la atención a Israel. Y hoy día usted bien sabe que esto que está pasando es consecuencia de no solamente transgredir la Torá. Aquí estamos hablando de que ellos repudiaron, ¿no es cierto?, a su Salvador y repudiaron la sangre bendita, la sangre Kadosh de Mashiach. Entonces, las consecuencias que eso tiene, por supuesto, no tienen precedente. Y es lo que estamos viendo hoy día. Ataques de Irán, ataques por 7 frentes en algún momento estuvo Israel hace unos meses atrás. Y hoy día seguimos viendo que esto como que no quiere parar. Y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Claramente esto puede desencadenar a lo que ya se ha visto semanas atrás, meses atrás en una tercera guerra mundial. Es probable, todo es posible. Recuerden que los aliados que tiene justamente Irán son los países que también son comunistas, y en este caso particular, ¿cuál debería siendo? Hacia el norte, ¿a quién tenemos? A Rusia, pero Rusia tiene su propio conflicto, ¿no es cierto?, con Ucrania. Pero resulta que Rusia junto con China, que tienen la misma línea, también China podría ayudar claramente a Irán.
Pero pareciera que la cosa no fuera tan así. Pero ¿qué pasa con Norcorea? Que estamos hablando también de un tema muy similar. Entonces, amados, aquí hay algo que es delicadísimo de lo que se viene por delante. Y es por eso que hay que orar por la Shalom. Ahora entendemos claramente que hay oraciones que lo más probable quizás no van a llegar a puerto, como se podría decir, porque son consecuencias por causa de lo que declararon. Y aquí el Padre lo que está haciendo es apretando lo más posible para que vengan y entren en Teshuvá y puedan reconocer justamente a Yeshua HaMashiach. Ahora, por eso, en el inicio justamente de nuestra enseñanza de hoy día, le decíamos que nuestras oraciones deberían, y quizás muchos de ustedes me tomaron justamente esa palabra, de orar por quienes nuestros hermanos están allá en el territorio de Israel. Orar por ellos para que el Ruach HaKodesh los use con señales, milagros, prodigios. Es un tiempo extraordinario. Los soldados que puedan llegar heridos, cualquier cosa así, que puedan haber alguno de ellos ahí orando por ellos, imponiendo manos, trayendo milagros. Amados, es un tiempo extraordinario donde el Ruach HaKodesh no va a descansar y nunca ha descansado. Por lo mismo, las señales, milagros y prodigios están prometidos para quienes son los talmidim de Mashiach. Entonces, por eso hay que orar justamente por esos hermanos que están allá en Israel y que están viviendo y experimentando este tipo de cosas. Cuando están cayendo bombas y cosas así y hay heridos, bueno, ahí están ellos. No para ayudar a sacar de los escombros, no para orar por si hay alguna fractura. El Padre haga un milagro. Amados, estamos hablando que el poder que el Padre tiene no tiene límites. Es el tema de poder creerle de que Él lo hace y que Él está vigente y va a seguir estando vigente por todos los siglos, puesto que estamos esperando poder llegar a entrar a esta tercera semana, a lo que también implica terminar esta segunda semana para entrar al gran Shabbat, al Shabbat Hagadol, conocido como el milenio. El fin de la semana entramos al último 1000 años de reposo, tal cual como el Padre lo hizo en el principio. Estamos esta segunda semana dentro del tema de la creación y estamos justamente próximos a las puertas de entrar a ese gran Shabbat. Ahora, acá usted puede darse cuenta que el Padre dejó sumamente especificado el también por qué los dejó, ¿no es cierto? Uno, para poder justamente castigar a Israel por si no andaban en sus mandamientos y también para entrenar a su pueblo. ¿Con quién? Con los hijos de la serpiente. Porque claramente que estos pueblos que estaban en el territorio de Canaán, que le correspondía a Shem, no a Cam, le vuelvo a repetir, el territorio de Medio Oriente le correspondía a Shem, no a Cam, pero Cam usurpó el territorio de su hermano y claramente están las consecuencias, está bajo maldición. Y claramente no lo hizo en buena ley, de ninguna forma. Usted lo puede leer esto en el libro de Jacer. Ahora, cuando entendemos estas cosas, claramente quienes están tomando un territorio que no le corresponde porque es una promesa para los hijos de Abraham, estamos hablando a los hijos de la Emuná, a los hijos de la fe, por causa que también tienen la simiente de Elohim, porque el territorio, recuerden, el territorio que estamos viendo hoy día, que es el territorio de Israel, es parte de lo que vendría siendo Edén. Porque Edén, usted puede revisarlo justamente en Bereshit, en el libro de Génesis, cuáles son los límites que tenía entre medio de esos 4 ríos. Usted se podrá dar cuenta. Y posteriormente a eso, usted se podrá dar cuenta cuál es la promesa que el Padre le entrega a Abraham, desde dónde va a tomar el territorio, que es la promesa territorial que el Padre le entrega a Abraham, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Entonces, usted puede dar cuenta de que los que habitan el territorio hoy día, que no son hijos de Elohim, y que no están caminando conforme a la voluntad del Padre, es decir, no son discípulos de Mashiach, claramente gran parte de ellos son hijos de la serpiente. Y las naciones enemigas oficialmente, claramente hay muchos hijos de la serpiente ahí. Y por lo tanto hay un entrenamiento con ellos. Y aquí lo quiero aterrizar esto al plano congregacional. Pastor, Roé, usted ministro, si se ha encontrado con hermanos que son un tanto complicados o llegando finalmente a tener algún tipo de revolución, ¿no es cierto?, dentro de la congregación a causa de este tipo de personas, usted podrá darse cuenta que si usted está caminando en justicia, está haciendo lo correcto, y esta persona se está desviada y está produciendo una agitación dentro de la congregación, usted se podrá dar cuenta que usted ha tenido que ser sumamente duro con él, ¿no es cierto? Ahora, le pregunto, ¿eso no es parte de un entrenamiento personal para su carácter a nivel espiritual? Por supuesto que sí. Porque resulta que cuando una persona ve a una persona débil,
supuestamente que es una cabeza, ¿no es cierto?, que es un ministro y una persona débil, nunca va a haber ni un respeto. Pero sin embargo van a respetar a la persona que ejerce la autoridad conforme a la justicia. Ahora, quienes somos ministros del reino, tenemos el deber de implantar dentro de las congregaciones justicia. Y eso muchas veces tiene que ser con la vara de hierro que aparece también en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando esas personas se levantan y siguen en querer rebelarse en contra de la disciplina, en contra del amor, en contra de la voluntad del Padre, de los mandamientos, usted tiene que ejercer justamente esa autoridad que le fue investida a usted. A usted se le entregó una autoridad, nos entregaron una autoridad y la tenemos que dar por uso. Ahora, claramente, cuando todo está en shalom, están todos los hermanos como corresponde, no es necesario hacer ejercicio de eso. Pero cuando no es así, usted tiene que estar ya claramente entrenado de alguna manera, en algún momento, para saber qué es lo que debe o no, qué es lo que no debe hacer, lo que debe decir y lo que no debe decir. Bueno, el Padre nunca va a usar a un hijo de Él para eso. Porque usted bien recuerde que dentro de las congregaciones, y Mashiach dijo claramente, están las dos simientes. Está la simiente de Elohim, que son los que van a obedecer al Padre, no solamente al pastor, al Padre, a la Escritura, a su palabra, y los hijos de la serpiente que van a querer rebelarse en contra de ella y por consecuencia en contra de uno como ministro, que es el portador de la palabra. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿eso qué es? Rebeldía, sí, correcto, pero también es un entrenamiento para nosotros como ministros, para poder justamente saber qué y cómo hacer las cosas de manera correcta para poder ordenar el tema. Ahora, Mashiach dijo claramente que dentro del reino había justamente, estaban las dos simientes, y ahí hace justamente la parábola del trigo con la cizaña. ¿Se acuerda? Ya, entonces exactamente lo mismo. Hay un entrenamiento para quienes somos ministros con los hijos de la serpiente, y eso siempre va a ser. Y es por eso que el Padre permite que haya hijos de la serpiente dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que nosotros siempre estemos atentos. Nada distinto a lo que le estoy leyendo aquí en el libro de Jueces. El Padre permite esas cosas. ¿Para qué? Para entrenarnos, para mantenernos siempre justamente con nuestros ojos y nuestro espíritu atento, despierto. No quedándonos tan cómodamente, no. Siempre va a haber algo que nos mantenga en alerta. Porque recordemos una cosa, esto no va a parar y los hijos de la serpiente no van a cesar hasta el último día cuando venga a sonar el shofar. Por lo tanto, amado, usted tiene que estar despierto para poder discernir dentro de la congregación quiénes son y quiénes no son. Puede seguir avanzando para ir terminando también. Ya vimos claramente cuáles son los temas y los voy a volver a repetir. Claramente, hoy día, ¿qué es lo que pasa con respecto a Israel? El Padre, ¿por qué está haciendo esto? Ya sabemos que es por causa de la confesión y la declaración que hicieron en contra de la sangre de Mashiach frente a Pilato, ¿ya? Pero el punto es lo siguiente, aparte de eso, ¿no es cierto?, se suma de claramente hoy día no están caminando solamente en Torah dentro de Israel. Hoy día tenemos un abanico de libros de los cuales todos ellos les sirven para hacer esos mandamientos que son conocidos como los mandamientos de hombre. Ahí tenemos claramente el Talmud, la Mishnah, el Midrash, la Gemara. Estamos hablando de la Kabbalah y a eso sumarle el libro del Zohar, que claramente la Kabbalah y el Zohar estamos hablando de ocultismo dentro del ámbito del judaísmo. Por eso cuando hablamos de judaísmo hablamos de religión, estamos hablando que es bífido. Y por lo mismo el Padre, todas estas cosas ve que lo están desviando y lo apartan cada vez más justamente de su voluntad, que es solamente Torah. Solamente Torah. Ahora, claramente la Torah no la van a poder vivir porque hoy día la contaminación griega que tienen a través de todas estas cosas que estamos escuchando, ¿no es cierto?, que estamos hoy ahora diciéndoles, claramente los tienen totalmente desviados. Y por eso creen claramente en las falsas doctrinas, que hoy día hay muchos rabinos que insisten en eso con respecto de que el Mashiach tiene que reconstruir un tercer templo. Y en ninguna parte dentro del ámbito profético está estipulado así, puesto que el templo, que era la casa del Padre, dejó de tener su utilidad en el instante que Mashiach viene, y viene justamente la fiesta de Shavuot, que la celebramos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, donde se cumple la promesa de que el Ruach del Padre ya no va a habitar en los templos, sino que va a habitar en los hijos de Él que hayan creído,
que hayan hecho Teshuvá con respecto a Yeshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? Entonces, claramente no existe ninguna promesa de que va a haber un templo futuro. No, al contrario, porque Rav Shaul dice claramente que nosotros hoy somos el templo. ¿Por qué? Porque el Padre habita en nosotros. ¿Cómo se llama eso espiritualmente? El Ruach HaKodesh. Entonces, el Ruach HaKodesh en el pasado habitaba ¿en dónde? En el Mishkan, ¿no es cierto? Cuando estaban en el desierto. Luego, cuando Salomón, ¿no es cierto?, levanta el templo de él para el Padre, habita él ahí. Posterior a eso sigue habitando con la reconstrucción, después de la destrucción por los babilónicos, cuando lo reconstruyen en los tiempos de Nehemías, usted ya conoce la historia, ahí nuevamente el Ruach vuelve a entrar en el territorio y vuelve a usar esa casa, pero ahora nosotros somos la casa. Por lo tanto, el templo ya no tiene ningún tipo de funcionalidad. Ahora, no es que para el tema de las fiestas, que los sacrificios, ¿qué sacrificios? Si los sacrificios ya fueron todos hechos de una sola vez, con Mashiach. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál viene siendo el proyecto, el plan que el Padre tiene, claramente todo se va ordenando. Porque yo le pregunto a usted, ¿había templo en Edén? ¿Noé tenía templo? ¿Abraham tenía templo? Amados, la situación para nosotros quienes somos hijos de Elohim es solamente obediencia. Imagen y semejanza, algo que ya hemos dicho durante muchos años. Lo que el Padre quiere en nosotros es que volvamos a ser a imagen y semejanza de Él. Cuando Adán peca, el Ruach HaKodesh que en él habitaba, automáticamente desaparece de él y él, aparte de salirse el Ruach HaKodesh, su Ruach muere. Y es por eso que estaba escrito, muerto morirás en el libro de Bereshit. Entonces, cuando viene Mashiach, por eso le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, por causa de lo que había pasado justamente en Edén, ¿no es cierto?, para poder ver el Malhut. Y te es necesario justamente nacer del agua, que viene siendo la Torá, ¿no es cierto? La Torá, ningún otro libro, ninguna instrucción, porque ahí está la voluntad del Padre, la Torá, ¿no es cierto?, y del Ruach, para poder entrar dentro del reino. ¿Y por qué entrar al reino? ¿Para mirar las calles de oro? Amado, para gobernar. Para eso. ¿Y cómo yo gobierno? Justamente teniendo conocimiento de la Torá y siendo lleno del Ruach HaKodesh. De otra forma, imposible. Y es por eso que todos los días nos esforzamos por tratar de hacer lo más correctamente posible en nuestras vidas para ser aroma agradable delante del Padre. ¿Usted sabe cómo huelen los demonios? Bueno, para que usted pueda entender, todos los seres espirituales tienen aromas o olores. Olores, corrijo. Olores y aromas. Los olores los tienen los demonios y los aromas los tienen los hijos de Elohim. Cuando usted hace una obra justa, cuando usted está caminando en Torah, caminando en la voluntad del Padre, como dijo Mashiach, claramente usted es aroma agradable delante de Él. Yo le pregunto lo siguiente, ¿por qué Rav Shaul dijo para que nosotros seamos sacrificio vivo? Sacrificio vivo, aroma agradable delante del Padre. ¿Por qué? Porque estamos quemando la carne. Y al quemar la carne, el Padre siente el olor a carne quemada. Eso que implica que estamos en el Ruach. Por eso, cuando logramos entender y le damos las gracias nuevamente al Ruach HaKodesh, que nos abre el entendimiento para poder comprender las Escrituras, claramente todo se ordena. Ahora, yo aquí quiero, para ir cerrando, y no me quiero ir a otros temas que son para otra clase, pero aquí estamos dándonos cuenta que el Padre claramente está haciendo uso de lo que Él ya había dicho y lo que Él ya había hecho en el pasado, ¿no es cierto?, en estos tiempos todavía, porque no solamente su pueblo no está caminando en Torah, sino que también repudió la bendita sangre de Él mismo, la sangre Kadosh, la cual vendría siendo justamente nuestro Yom Kippur, en caso de Mashiach, ¿no es cierto? Y claramente recordemos que una de las cosas que tenemos que ver es que el Padre deja estas naciones primeramente para castigar la transgresión o la desobediencia y luego para entrenar a sus hijos, en este caso a Israel, ¿no es cierto?, con los hijos de la serpiente para aquellas generaciones que no conocieron la guerra. Hoy día, y ahora sí que estoy cerrando, hoy día aún quedan aproximadamente 50 rehenes
en Gaza. Y una de las cosas que está en negociaciones a causa de la intervención de Estados Unidos, de Trump, es claramente que en las próximas 2 semanas exista un cese del fuego dentro de la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Y que jamás se exilie del territorio de Gaza para poder, ahí Egipto, Arabia Saudí y otros países más van a hacerse cargo de ese territorio para poder reconstruirlo y ordenarlo y poder gobernar sobre él claramente. Pero todas esas cosas están por verse aún todavía. Amados, sabemos que estamos en una recta final, estamos en un fin de tiempos, por supuesto que sí. Hubo un fin de los tiempos para la época de Noé. Hoy hay un fin de los tiempos para esta segunda semana, que estamos en el segundo mundo y estamos próximos a ver uno de los acontecimientos más extraordinarios que todos los Talmidim de Mashiach están esperando, que justamente es su retorno. Pero antes de eso, Él quiere que nosotros seamos a imagen y semejanza de Él, que es exactamente lo mismo que el Padre siempre ha querido. Imagen y semejanza de Él. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Entregando justamente el mensaje, no teniendo miedo y claramente por lo mismo manifestando su poder, su gracia, su misericordia y claramente manifestando todo lo que implica el estar dentro del reino. Autoridad, gobierno, señales, milagros, prodigios, algo que sigue estando vigente, echar fuera demonios. Amados, si somos Talmidim de Yeshua HaMashiach, claramente vamos a hacer exactamente lo mismo que Él hizo, puesto que para eso Él es nuestro Rebe, nuestro Rabí, nuestro Maestro. Y Él nos enseñó claramente cuáles son las herramientas espirituales que tenemos para poder justamente deshacer las obras del diablo. Amados, desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.